Damos gracias a Dios, es bueno estar de regreso en casa. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. De verdad, hermano, que se les extraña, ¿no? Se les extraña aún con las tareas y todo, pero siempre se les extraña y les amamos en el Señor, a cada uno de ustedes. Como dice el hermano, un hermano muy querido, hermano Jesús, lo quiero mucho. Los quiero mucho a todos, hermanos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Me siento contento de estar nuevamente con ustedes en casa. Vamos a abrir la palabra de Dios donde nos quedamos el domingo pasado, hermanos. Bueno, el domingo pasado que yo estuve, ya para no perder la costumbre, hermanos. Tito, capítulo 1. Si recuerdan, terminamos el versículo 9, el domingo que estuve yo. Y primeramente Dios, si el Señor nos lo permite, hoy estaremos viendo el versículo 10 del capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 10. Pero antes de leer el versículo 10, hermanos, quiero brevemente recordar lo que hemos visto. Desde que iniciamos esta carta, hermanos, en los versículos 1 al 4, miramos introduciendo una encomienda a la piedad. Eso fue lo que vimos en esos 4 versículos. El autor de la carta, Pablo, y el receptor de la carta, a Tito. Eso fue lo que vimos en esos primeros 4 versículos. En el versículo 5 vimos que se establece la necesidad de un liderazgo piadoso. La necesidad de un liderazgo piadoso. Y de los versículos 6 al 9 estuvimos viendo las características de un liderazgo piadoso. Las características de un liderazgo piadoso. De los versículos 10 al 16, que no vamos a ver todos esos versículos ahorita, pero toda esa sección, estaremos viendo la finalidad de un liderazgo piadoso. ¿Sí? De los versículos 10 al 16, estaremos viendo la finalidad de un liderazgo piadoso. Quiero comenzar con esta pregunta, mis hermanos. ¿Cuál es la razón por la que se demanda una vida irreprensible a los ancianos, como lo estuvimos viendo en los versículos del 6 al 9? Parece ser algo demandante, y lo es. Del versículo 6 vimos que los pastores deben de ser íntegros en su vida familiar. En el versículo que sigue, del 7 al 8, vimos que debe de ser íntegro en su vida comunitaria. En el versículo 9 vimos que tiene que ser íntegro en su fidelidad a la palabra de Dios, a la Escritura. Ahora, ¿por qué esto es así? Ya explicamos esos requisitos. La razón es porque hay falsos maestros, hermanos. Por la realidad de que hay falsos maestros, y en la isla de Creta abundaban estos falsos maestros. Y Pablo sabía que el liderazgo necesitaba hacerle frente a esta situación por la salud espiritual de las iglesias. Vaya conmigo ahora sí al versículo 10. Voy a leer el versículo 5 y de ahí me voy a pasar al 10. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Recuerden, Pablo dejó al pastor Tito en la isla de Creta para que él estableciera un liderazgo piadoso. Ya hemos estado viendo eso, pero en el versículo 10 dice, porque hay aún muchos. Quiero comenzar con eso, hermanos. Porque hay aún muchos. Y note, hermanos, que es importante esta palabra, el por qué nos está explicando lo que dijo anteriormente en los versículos. De los versículos 6 al 9, vimos cuáles son las características de un liderazgo piadoso. Ahora nos está diciendo por qué es tan importante, tan necesario, tan apremiante que los pastores, aquellos que dirigen al cuerpo de Cristo, cumplan con estas cualidades puestas por Dios, hermanos. Una de las razones es porque, tristemente, hay falsos maestros. Los ha habido y los habrá hasta que el Señor regrese, ¿no? Es una realidad, hermanos. Ojo, tal vez no pensamos mucho en esto, pero hay falsos maestros. Y eso es lo que el texto nos está diciendo. En el versículo 10 está conectado por esta palabra, porque, por esta conjunción explicativa, porque aún hay muchos. Por lo tanto, mis hermanos, en este texto veremos cómo son los falsos maestros, qué debe hacer el liderazgo con ellos y el porqué de esa acción a fin de tener una iglesia saludable. Aunque aclaro, como solamente veremos el versículo 10, tan solo alcanzaremos a ver
las características, cómo son los falsos maestros, para que podamos identificarlos. Pero del versículo 10 y 11 veremos en este texto, Cristo nos muestra cómo son los falsos maestros, qué debe hacer el liderazgo con ellos y el porqué de esa acción a fin de tener una iglesia saludable. Es lo que estaremos viendo. Recuerden que estamos viendo la finalidad de un liderazgo piadoso. Y por finalidad, hermanos, me refiero a la razón, a la causa del por qué lo dicho anteriormente es tan apremiante. ¿Sí? La finalidad de un liderazgo piadoso. Puesto que la labor de los pastores, de los ancianos, consiste también, parte de su labor es proteger a la iglesia de los falsos maestros, hermanos. Este texto nos muestra en el versículo 10 cómo son los falsos maestros. ¿Cómo son los falsos maestros? Veremos la primera parte. En primer lugar, hermanos, vemos que el texto nos dice, porque aún hay muchos. Y esta frase, hermanos, es importante, porque une a lo que el texto nos dijo en los versículos anteriores. Noten que es de preocuparse que el texto no nos dice, porque hay falsos maestros, porque hay quienes son así. El texto no simplemente está diciendo, esto es necesario porque hay falsos maestros. No, aquí hay un adjetivo, hermanos, preocupante. Hay una descripción. Ponga atención a esta palabra, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y el Espíritu Santo seleccionó cada palabra de la Biblia con un propósito. Así que es importante que prestemos atención a la gramática, hermanos. Dice, porque aún hay muchos. Ese adjetivo, hermanos, muchos, ¿qué significa? Muchos, no necesitas saber griego para entender esto. No son poquitos, hermanos. Wow, es preocupante. Dios nos está diciendo en la Biblia que hay muchos falsos maestros. Y esto es alarmante porque el hecho de que existan falsos maestros debe de ser una preocupación. Pero el hecho de que hay muchos es todavía más preocupante y peligroso para este hombre de Dios que había establecido estas iglesias y que estaba encomendando a este pastor, a este siervo de Dios, Tito, para edificar la obra en ese lugar y establecer un liderazgo piadoso. Entonces, hermanos, una de las preocupaciones más grandes de los siervos de Dios, de los verdaderos pastores, de aquellos de los verdaderos misioneros, de aquellos que aman realmente la iglesia y al Señor es la realidad de que hay falsos maestros. Y no solo que hay falsos maestros, sino que hay muchos. Y eso es preocupante. Lo fue para el apóstol Pablo, lo fue para Tito y lo debe de ser para nosotros también, para que estemos alerta. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, vemos que hay aún muchos. ¿Cuál es el versículo que inmediatamente se conecta con esto? Vimos el versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como han sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Parte de los requisitos de la integridad de un siervo es que debe tener la capacidad de adherirse firmemente a la palabra fiel para que tenga la capacidad de poder exhortar y convencer a aquellos que están en contra de la verdad de Dios, para proteger al pueblo de Dios en la doctrina. Y la razón es porque hay muchos. Ahora, vamos a ver las características. Aquellas palabras que nos describen cómo son estas personas. Miren, ya vimos en primer lugar en el versículo 9, en el versículo 10, perdón, que hay muchos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, ¿muchos qué? ¿Cómo son? En primer lugar, vemos que dice contumaces. Contumaces. Tal vez esa palabra no es común para nosotros, pero esta palabra, hermanos, viene de una palabra griega que significa rebelde, sin someter. Esta palabra significa rebelde, sin someter. Y esta palabra aparece, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:9. 1 Timoteo 1:9, hermanos. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Bueno, la ley fue dada para aquellos que son así, aquellos que no les gusta someterse a la autoridad. Ese es un contexto donde aparece. Esta palabra también aparece
en un contexto, en Hebreos 2:8, me fui muy lejos, hermanos. Hebreos 2:8 dice de la siguiente manera: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La idea aquí es que Dios puso todo bajo la autoridad de Cristo, ¿no? Lo que estoy queriendo hacer con esos versículos es llevarnos un entendimiento de qué significa esta palabra, ¿no? Aquí en Hebreos 2:8 vemos que Dios puso toda la autoridad sobre Cristo, ¿no? Entonces lo que nos está queriendo decir este texto es que aquellos que tienen esta característica de ser contumaces, rebeldes o sin someter, se puede traducir literalmente, son aquellos que no se sujetan en primer lugar a la autoridad de Cristo y por lo tanto no se sujetan a la autoridad de la palabra de Dios ni a la autoridad de la iglesia local. ¿Sí? Una de las características de estos falsos maestros es que no les gusta someterse ni rendir cuentas a nadie. Se creen Rambos, como decía nuestro hermano, ¿no? Llaneros solitarios, que lo pueden todos solos. No les gusta rendir cuentas, no quieren rendir cuentas y creen que no necesitan de nadie, porque obviamente están en rebeldía. Hermanos, mucho ojo. Prende sus antenitas de vinil. Si usted ve a un líder que nunca en su vida rinde cuentas, que nunca en su vida, o sea, no hay nadie arriba de él, no hay nadie que le pueda decir nada, y se hace lo que esa persona dice, puede haber un foquito rojo ahí, ¿no? Una de las características más notables de un falso maestro es que son personas que no les gusta someterse a la autoridad, a ninguna autoridad, y menos a la autoridad de Cristo en su palabra y de la iglesia local, ¿no? Recuerdan que en 3 Juan un hombre llamado Diótrefes corría a algunos hermanos, se adueñó de la iglesia, secuestró la iglesia y él decidía quién entraba y quién salía. Él era la autoridad y no quería otra autoridad y por eso aborrecía al apóstol Juan, perdón. Hermanos, una de las características por la cual podemos identificar a estas personas es que son contumaces, es decir, rebeldes, sin sometimiento, no tienen respeto por ninguna autoridad y no se someten a nadie. Ojo, porque muchos de nosotros pudiéramos llegar a manifestar algunas de estas características, ¿no? Tal vez no somos maestros, pero pudiéramos llegar a ser falsos, falsos creyentes. Hermanos, todos luchamos, a todos nos cuesta trabajo combatir la carne, mortificar la carne. Y yo los entiendo, hermanos, miren, los entiendo perfectamente. Someterse a seres humanos pecadores como nosotros, llenos de debilidad como ustedes, yo sé que no es fácil, ¿no? Nosotros también nos equivocamos, no es que hacemos todo bien, no es que siempre tenemos la razón, no es que somos perfectos, no es que los pastores seamos la autoridad absoluta en la iglesia, sino que en la medida que nos sometemos a la palabra de Dios, por eso es que la palabra dice que nos sometamos a los pastores, pero no que nosotros tengamos una autoridad por nosotros mismos, la autoridad reside en la palabra de Dios. Y yo sé que a veces nosotros también manifestamos nuestra debilidad, nuestra humanidad y, bueno, ¿cómo me voy a someter a un pecador, a un hombre igual que yo, no? O en el hogar, las esposas dicen, ¿cómo me voy a someter a un esposo pecador, no? Pero es un orden divino, o sea, la mujer no se va a someter al esposo porque su esposo sea perfecto, sino porque es un orden divino. Nosotros nos sometemos a las autoridades civiles, según Romanos 13, no porque las autoridades civiles sean perfectas, nuestro gobierno no es perfecto, pero hay un gobierno que fue instituido por Dios y tenemos que someternos a la autoridad. En la iglesia de igual manera, Dios ha establecido un gobierno a través de los ancianos, de los pastores, y en todos los órdenes de la sociedad hay una autoridad delegada. En el hogar los hijos se tienen que someter a los padres y así, hermanos. Nos guste o no, es un diseño divino. Hay autoridad delegada en todos los ámbitos. No puede sobrevivir una sociedad, no puede sobrevivir una comunidad o un grupo si no hay autoridad delegada. Por diseño divino es así, hermanos. ¿Sí? Y si nosotros somos de aquellos que no nos gusta someternos, puede que haya un problema en nuestro corazón. Claro,
que la Biblia nos invita a no someternos al mundo, al pecado, a las cosas. Cuando es algo que contradice la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como le hicieron las parteras ahí en Egipto con la orden del faraón de matar a todos los niños hebreos. Dios las bendijo porque no se sometieron al rey en algo impío. Entonces, cuando nosotros nos resistimos, no por ser rebeldes, sino por amor a Dios, eso es algo bueno, ¿no? Pero no en las cosas que la palabra de Dios nos dice y nomás porque nosotros, a mí no me va a dominar nadie, a mí no me va a mandar nadie, yo soy yo. Eso es orgullo y eso no glorifica al Señor. Y una de las características de los falsos maestros es que son rebeldes. Ahora, lo contrario a esta actitud pecaminosa, hermanos, que puede estar en el corazón de cualquiera de nosotros, es lo contrario a esta actitud pecaminosa es la sumisión voluntaria y humilde. Mire, contrario a esto es la sumisión voluntaria y humilde. Mire lo que dice Primera de Pedro 5, del 5 al 6, por ejemplo, a los jóvenes. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Mire lo que dice. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, aquí se refiere a las personas mayores, y todos sumisos unos a otros, revestidos o revístanse de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjese, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es lo contrario de esta característica pecaminosa, hermanos? La rebeldía, el sometimiento en humildad, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, también Hebreos 13, 17? Hebreos 13, 17, mire lo que nos dice. Hablando en el contexto de la iglesia local, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso. Primera a los Tesalonicenses 5, 12 y 13, podemos encontrar un principio similar. Y Dios sabe por qué dejó escrito esto, hermanos, porque lo necesitamos. Primera a los Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y así me puedo ir a más textos, hermanos, pero encontramos este principio. Lo contrario a esta actitud pecaminosa que manifiestan estos falsos maestros es la humildad, la sumisión voluntaria y humilde. No es un sometimiento, hermanos, sin raciocinio. Si un líder te dice, abandona tu familia, pues eso es ilógico, ¿no? Hablamos en el contexto de lo que es bueno, agradable y perfecto a los ojos de Dios. Aquello que no transgrede nuestra conciencia o no es pecaminoso. Entiéndase que no es una sumisión absoluta o plena. No nos tenemos que someter en lo que es pecaminoso a nadie. Ni al gobierno, ni a un líder religioso, ni a nadie, sino que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo tenemos bien claro, ¿verdad, hermanos? Estamos hablando en el contexto de aquello que no transgrede los principios bíblicos y que no va en contra de nuestra conciencia. ¿Sí, hermanos? Para no irnos al otro extremo, porque aquí no estamos hablando de ser esclavos de alguien. No, ese no es el principio. El someternos humildemente y voluntariamente a la autoridad no significa que tengamos que ser esclavos. Significa que queremos honrar a Cristo. Amén. Ese es el principio. Lo contrario a la actitud pecaminosa de la rebeldía es la sumisión voluntaria y humilde, porque recordemos lo que vimos ahí en 1 Pedro 5, que Dios rechaza a los soberbios, pero engrandece a los humildes, hermanos. Y una de las cosas que caracteriza a los falsos maestros es que son contumaces, rebeldes, sin sometimiento. No quieren rendir cuentas, no aceptan consejo, no escuchan una corrección, no escuchan una reprensión, no escuchan a nadie más que a sí mismos.
Y esto es muy peligroso para una iglesia, para la salud de una iglesia, hermanos. ¿Sí? Por eso, Pablo dice que establecieras ancianos en plural en cada iglesia, pero no nomás que haya muchos hombres líderes, sino que cumplan con estas cualidades para que las iglesias estén bien cuidadas y protegidas. O sea, necesitamos una pluralidad de hombres, pero no solamente que dirijan la iglesia, sino de hombres piadosos que puedan guiar a la iglesia. Es una responsabilidad de todos estar orando por esto, hermanos. No es fácil, no es sencillo. Entonces, hemos visto una característica, ¿no? Ya vimos qué significa contumaces. Hay otra característica, dice el texto del versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces y luego hay una coma ahí. Habladores de vanidades. Otra característica, habladores de vanidades. Esta otra palabra viene de una palabra griega que significa el que habla sin sentido o charlatán. Así significa. Significa el que habla sin sentido o charlatán. A estos falsos maestros, hermanos, les encantaba discutir asuntos de la ley, pero distorsionando la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto aquí de estos falsos maestros? Lo vamos a ver un poquito aquí más adelante, pero eran judaizantes. Eran personas que vivían en la isla de Creta que querían hacer que los cristianos se sometieran a ceremoniales religiosos de la ley judaica, la circuncisión, entre otras cosas, para ser salvos. O sea, tú necesitas a Cristo, pero necesitas esto y esto y esto y esto para ser salvo, si no, no puedes ser salvo. Y lo hacían también para sacar un provecho de eso. Querían esclavizar la conciencia de los creyentes, ¿no? Y esta isla estaba infestada de estos falsos maestros, ¿no? De judaizantes. De hecho, hoy en día tenemos algunos de estos problemas, ¿no? Algunas iglesias que tristemente quieren adquirir costumbres judías, ponerse aquí una cosita en la cabeza, decir palabras en hebreo, usar un shofar, un candelabro. Y hermanos, nosotros somos la iglesia, ¿no? Y aún si un judío se convierte a Cristo, es parte de la iglesia. Ahora, yo no estoy en contra de que un judío conserve su cultura judía. Está bien, así como un mexicano puede conservar su cultura mexicana, pero no por hacernos cristianos vamos a obligar a alguien a ser mexicano como nosotros, ¿cierto? No tiene nada que ver con la salvación, hermanos. Nosotros somos salvos solo por la fe en Cristo, ¿no? No por las obras de la ley. Y tristemente había falsos maestros que estaban enseñando que para ser salvos tenían que, los hombres, ahorita vamos a ver en qué consistía la circuncisión, guardar asuntos de la ley. Y esto es algo con lo que la iglesia del primer siglo luchó. Ahí en Hechos 15 vemos el concilio de Jerusalén que se luchó con esto, ¿no? Pero una cosa es que hubiera, hermanos, judíos que se habían convertido a Cristo y que sinceramente amaban al Señor y estaban luchando para entender que tenían que desprenderse de las costumbres, pero no querían sacar provecho de las personas. Pero estos falsos maestros de la isla de Creta, ni judíos originales eran personas aprovechadas que fingían tener esas creencias para sacar un provecho todavía de la gente. O sea, iban más allá de eso, ¿no? No era una simple falta de entendimiento por una cultura. Eran personas que evidentemente estaban usando lo que estaban usando para sacar un provecho de la gente y desviarlos de la verdad. Eran gente mala. Hermanos, a los falsos maestros no les importa la verdad. Quiero que usted y yo entendamos esto. A los falsos maestros no les importa la verdad. Lo que a ellos les importa es hacer creíble su mentira para tener cautiva a la gente y sigan sacando un provecho de ellos. Es la realidad, hermanos. A los falsos maestros no les importa la verdad ni nuestras almas. Lo que les importa es sacar provecho de la gente. Esa es la realidad. Suena duro, pero es la realidad, hermanos. Por eso Pablo habla duro. Miren, si se le hace duro lo que yo estoy hablando, cuando lleguemos más adelante, cuando dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Miren lo que Pablo está diciendo, ¿no? Y estoy citando la Biblia, ¿eh? Porque para él era muy triste que falsos maestros desviaran a los creyentes de la libertad, de la plenitud, de los privilegios, del gozo de conocer a Cristo, distorsionando con mentira. Y Pablo, hermanos, era un judío, un verdadero judío. Conocía la ley, amaba a Dios, conocía la Escritura y a él qué le podían decir, ¿no? Y él decía, todo lo que mis credenciales
como fariseo y todo eso lo tengo por basura por ganar a Cristo. No, él sabía que solo por la fe en Cristo podía ser justificado. No por el judaísmo, sino por la fe en Cristo, hermanos. Él sabía eso. Tristemente, hermanos, es una realidad de que hay falsos. Pero lo más triste es que muchos lo siguen con conciencias seducidas y engañadas. Porque estas personas son muy hábiles para hacer esto, hermanos. Miren, cuando habla aquí habladores de vanidades, cuando dice aquí el significado charlatán, significa prácticamente un estafador de la fe. ¿Sí? Alguien que puede marearte con sus palabras, que puede ser muy elocuente, que puede hablar muy bonito y que te puede citar uno que otro texto y te puede decir, no, mira, sí que dice, y tú te la puedes creer. O sea, cuando aquí el que habla sin sentido no significa que nos aburre o que no nos interesa. Sin sentido en el sentido de que no tiene sustancia lo que está diciendo, pero no que no te pueda envolver. Son personas, hermanos, no sé si alguna vez a ustedes les pasó que los estafaran, no sé, los que ponían los plásticos alrededor de los carros, 10 pesos, y hubo quienes bien contentos dijeron, bueno, pónmelos, ¿cuánto? 120, pero ¿qué no dijiste 10 pesos? Sí, pero cada uno, y no te decían, ¿no? Te sientes estafado, ¿no? Cuando te hablan de una compañía, cámbiate a la mía y por 50 pesos al mes vas a tener todos los privilegios y te cambias bien contento, ¿no? Y el siguiente mes te llegan 300. ¿Qué no eran 50? Sí, pero el primer mes, oye, pero no me dijiste. ¿Quién de nosotros no nos hemos sentido defraudados alguna vez? Y obviamente estas personas son muy hábiles porque juegan con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y todo. O sea, los falsos maestros, hermanos, saben por dónde llegarnos, ¿no? Tienes problemas emocionales, te sientes triste, tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas financieros en tu hogar. Ay, no, tú eres lo máximo. Saben dónde llegarnos, obviamente, ¿no? Si no, no tuvieran éxito. Pero lo que hablan es sin sentido, hermanos. Miren, algo paralelo. Y en este contexto, como estamos hablando de judaizantes, por eso estoy diciendo esto, hermano. Por ejemplo, podemos ir ahí a 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 8, donde Timoteo estaba lidiando con algo similar a lo de Tito en la iglesia de Éfeso, pero el principio es parecido, es paralelo, hermanos. Vamos ahí a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 5 al 8, que dice de la siguiente manera. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron, fíjese qué dice, a vana palabrería. ¿A qué se refiere esa vana palabrería? Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, personas que querían citar el Antiguo Testamento y que se querían muy sabiondos y todo, pero estaban realmente distorsionando la palabra de Dios. El versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cómo es usarla legítimamente? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. En otras palabras, la ley es buena porque la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. De hecho, no puede haber un verdadero arrepentimiento si nosotros no predicamos la ley. Tenemos que seguir predicando la ley. La ley agudiza nuestro entendimiento de que la ley no nos puede salvar y que tenemos que recurrir a aquel que sí nos puede salvar, a Cristo, ¿no? La ley es buena, hermanos. No piensa que el Antiguo Testamento ya está obsoleto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento es palabra de Dios que necesita nuestra alma. El problema es que estas personas lo utilizan mal, lo malinterpretan y sacan provecho de eso. Y seducen a las almas inconstantes e indoctos. ¿Sí? Ese es el problema. Es en ese contexto a lo que Pablo se refiere con palabrerías. Vanas palabrerías. Es decir, citarte la Biblia, pero sin ningún propósito de llevar a Cristo a las personas, a un conocimiento del Dios verdadero, sino puro legalismo. Y no tienes que comer carne de puerco, que tienes que guardar el sábado, que tienes que circuncidarte, que tienes que hacer esto y que tienes que dejar de hacer esto otro, sino puras reglas basadas en una interpretación equivocada de la Escritura, ¿no? Para tener cautivas la conciencia de las personas, hermanos.
Y ese es el problema, hermanos, ese es el problema. También en 2 Timoteo 2, 14 al 15, Pablo trata un asunto similar. Fíjense, en su segunda carta, 2 Timoteo fue la última carta que escribió Pablo antes de morir decapitado por Nerón. Y miren, seguía tratando asuntos así. 2 Timoteo 2, 14 y 15, lo que dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, escuche, a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí, a que no contiendan por palabras, sobre palabras, es especulaciones de la ley mosaica, reglas, malas interpretaciones para llevar cautivos a los creyentes y quitar sus ojos de Cristo. Pero en contraposición a eso, Timoteo, ¿qué debía hacer? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿De qué manera? ¿Cómo iba a estar aprobado delante de Dios? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, Timoteo podía leer, interpretar y aplicar correctamente la Biblia, la palabra de Dios. En cambio, estos falsos maestros utilizaban citas bíblicas, pero para desviar precisamente a la gente de Dios y atraerlas a sus propias ideologías. Ese es el problema, hermanos, que los falsos maestros te citan la Biblia, pero no la interpretan correctamente y no con motivos piadosos. Hay un grande problema con esto, hermanos. Por esto, hermanos, es importante que el liderazgo o los líderes o el que aspira al liderazgo sea retenedor de la palabra fiel. Entonces, hermanos, la segunda característica que vimos: habladores de vanidades, charlatanes. Y la tercera característica que vemos aquí en el versículo 10, hermanos, sigue diciendo el texto: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y, ¿cuál es la tercera característica? Engañadores. Esta palabra significa, o se puede traducir literalmente, embaucador. Embaucador. ¿Qué es un embaucador? Se refiere a usar la astucia para engañar a alguien para obtener algún beneficio. En otras palabras, son estafadores de la fe. O sea, con esas palabrerías que usan, su propósito, su fin es engañarnos. ¿Cuál es el propósito de un falso maestro, hermanos? Engañar. Esa palabrería, ese uso de la ley, de la palabra de Dios distorsionada, su propósito, su fin es engañarnos. Miren, hermanos, ¿quién fue el primero de estos que fue el padre de todos estos? Dios dijo algo muy claro y no necesitamos una hermenéutica muy complicada para entender cuando Dios dijo: no comas de ese fruto del árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. Hermanos, una interpretación literal es: no comas y ya. No era algo alegórico, no era algo místico, no era algo espiritualizado. Literalmente, no comas de ese fruto y ya. Era un fruto literal. Pero ¿qué dijo Satanás a través de la serpiente? Con que Dios dijo. Con que Dios dijo. No es cierto, no morirás. Con que en tu iglesia dicen eso, que la salvación es solo por gracia y por la fe. No, tú necesitas obras. Con que te han dicho que la Biblia dice eso, pero tú no sabes, mira, a mí Dios me reveló en un sueño, o estas palabras. Hay muchos de esos falsos maestros, hermanos, que incluso saben un poquito de hebreo y un poquito de griego, y por eso son peligrosos, porque saben poquito, y lo usan solamente para distorsionar la Biblia, ¿no? De hecho, una persona que sabe un poquito de idiomas bíblicos es muy peligrosa, porque no le va a dar el sentido en su contexto, ¿no? Y hasta te citan palabras en hebreo y en griego, pero realmente no entienden el contexto, no entienden su uso, y lo están usando para cautivarte y decir: oh, no, sí sabe mucho, no, sí, no, ahí, y desviarte de la verdad. Cuidado, hermanos. Ahora, yo promuevo, hermanos, y estoy de acuerdo que es importante conocer los idiomas originales de la Biblia. Por supuesto, es muy bueno para la interpretación, pero nuestros maestros en el seminario, ahí en CEPE, nos dicen, cuando tomamos 2, 3 cursos, ahorita ustedes están en un nivel profundo de peligrosidad, así que no digan ni que saben esto, ¿no? Hasta que no pasemos allá a la exégesis. Porque si saben poquito griego, saben poquito hebreo, van a querer andar ahí mencionando palabras sin entender su uso y pueden hacer una mala interpretación, entonces son peligrosos. Espérense a que comprendan más y conozcan más el idioma y hagan la exégesis y el estudio del pasaje, ¿no?
Y muchos de esos falsos maestros te mencionan palabras griegas, palabras hebreas, pero realmente no entienden ni lo que hablan ni lo que dicen. Porque no es en una interpretación adecuada, no tienen al Espíritu Santo, sus motivaciones no son puras para la gloria de Dios, y por lo tanto su fin y su propósito es engañar para sacar un beneficio y un provecho de ello. No es nada oculto, hermanos. Engañadores, embaucadores. Miren, y esto, hermanos, lo podemos ver. Ya lo vimos en el Edén, pero también Satanás ha tenido sus chalanes a lo largo de la historia. Y podemos ver en Jeremías 23:26, los falsos profetas, hermanos, que eran los falsos maestros de aquel tiempo. Por ejemplo, en Jeremías 23:26, lo que dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Mire lo que dice Ezequiel 13:6. Ezequiel 13:6, para que vea que esto no es nada nuevo. Ezequiel 13:6 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Cuidado con aquellas iglesias, hermanos, que dicen, Dios me habló, tuve un sueño, tuve una visión. Ojo, lo que nosotros necesitamos es la Biblia, la palabra de Dios, no la imaginación de las personas. Dios no va a respaldar eso. Romanos 16:18, hermanos. Romanos 16:18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. De los ingenuos, hermanos. Mira lo que dice primera a Timoteo 4:2. Primera a Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, estos falsos maestros, ¿qué dice? Son la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. No tienen temor de Dios, o sea, no les da miedo distorsionar la palabra de Dios, no tienen ningún temor de Dios, porque vamos a dar cuentas ante Dios de todo lo que digamos. Estamos delante de Dios, del Cordero. Él está examinando nuestro corazón, nuestras palabras. Y si estamos diciendo algo que Él no dijo, Dios nos va a juzgar severamente. Y a mí me aterra eso, hermanos, la verdad. Me aterra porque sé que soy pecador y puedo llegar a no entender su palabra como debe de ser. Ahora, no la voy a distorsionar de adrede para sacar un provecho. Si yo llego a errar en alguna interpretación, de equivocarme, no va a ser porque voluntariamente quiero enseñar el error, sino porque reconozco que soy pecador y soy limitado, pero por eso oramos, por eso estudiamos. Pero estos falsos maestros no se equivocan por error. Ellos deliberadamente tuercen y quieren engañar y no tienen ningún temor de la verdad y no les interesa la verdad. Ese es el problema. Son embaucadores, son astutos. Usan la astucia para engañar a alguien para poder obtener algún beneficio. ¿Y sabe qué es lo característico de estos hombres, hermanos? Mire un patrón persistente de estas personas. Siempre le llegan al orgullo a las personas, aumentando la autoestima. Es que tú vales mucho, tú no mereces que tu esposo te trate así. Tú no mereces una mujer así. En tu iglesia no te están valorando. Tu pastor no te ha visitado. No, tú vales mucho. No, tú no te debes de dejar. ¿Se fijan? Siempre quieren llegar al orgullo. No, es que mira, si tú haces esto, Dios te va a bendecir muy bien, vas a ver. Mira, tú no estás prosperando porque estás en una iglesia donde apagan al espíritu. Pero mira, si tú te vienes conmigo, yo te voy a enseñar los secretos, las profundidades de Satanás para que te vaya bien. Y seducen con palabras lisonjeras, hermanos. Pero ojo, no necesitamos ser expertos, simplemente creyentes que leemos la Biblia y que oramos para darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo jamás nos enseñó a promovernos a nosotros mismos, que el centro de nuestra vida espiritual no es nuestra autoestima, el ser felices, sino el vivir para la gloria de Dios. Pero los falsos maestros pueden seducir y engañar a aquellos que no están firmes en la palabra de Dios. Ahora,
Hay muchos que son así. Muchos que contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Falsos maestros hay de toda índole, de todos colores y de todos sabores para todos. Pero aquí Pablo, en este contexto, en la problemática de esta isla de Creta, especifica mayormente o en especial los de la circuncisión. O sea, está diciendo, hay muchos de estos, de todos colores y sabores, pero en especial los que están haciendo daño son los judaizantes en este contexto. Mayormente los de la circuncisión. Estos de la circuncisión, hermanos, eran judíos que enseñaban que la salvación requería el corte físico de la circuncisión. Esta operación, hermanos, podemos encontrarla ahí en Génesis capítulo 17, versículos del 9 al 14, para que veamos el origen de esto. ¿Qué era la circuncisión, hermanos? Era una señal externa del pacto que Dios había hecho con su pueblo en el antiguo pacto. Génesis capítulo 17, versículos del 9 al 14. Génesis 17, del 9 al 14. Perdón, estaba en Éxodo. Génesis 17, del 9 al 14, dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bueno, si leemos esto fuera de contexto, ahí dice que quien no se circuncida está violando el pacto, ¿no? Génesis capítulo 15 nos dice que Abraham creyó a Jehová y su fe le fue contada por justicia. Él fue justo por la fe, no por circuncidarse. La circuncisión era una señal de un pueblo étnico que Dios había escogido para manifestar su gloria en el antiguo pacto. De Abraham nace Isaac, a Isaac le nace Jacob, el cual de Dios le cambia el nombre a Israel, y de ahí nacen las 12 tribus de Israel. En otras palabras, era para el pueblo de Israel en el antiguo pacto, hermanos. En el Nuevo Testamento no encontramos que nosotros tenemos que guardar las leyes ceremoniales que le correspondían al pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. El requisito único que se pide a nosotros es que circuncidemos nuestro corazón. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es un requisito para los creyentes del nuevo pacto judaizarse, ni circuncidarse, ni nada de esas cosas. Pero también enseñaban adherencia a ceremonias mosaicas, es decir, bajo la ley de Moisés. No comas carne de puerco, tienes que guardar el sábado y cosas así. Miren, respecto a esto, hermanos, miren, por ejemplo, lo que nos dice Colosenses 2:16 y 17. Escuchen. Por tanto, escuchen, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Le está hablando Pablo a cristianos gentiles. Nadie los juzgue por no observar esas festividades judías, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie ponga una carga sobre ustedes. No estás guardando el sábado, no. De seguro ya estás lejos del pacto. No te has circuncidado, no estás guardando estas fiestas judías, ya no estás en el pacto. No. Nosotros en Cristo, por medio de la fe, somos salvos y estamos y gozamos de todas las bendiciones espirituales y de los beneficios del nuevo pacto. Aunque no seamos judíos. Judíos y no judíos, por medio de la fe en Cristo, participamos de estas bendiciones espirituales por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero estos falsos maestros enseñaban entonces que tenían que judaizarse los creyentes. En Hechos capítulo 15, hermanos, en el concilio de Jerusalén, encontramos ya desde temprana edad en la iglesia que hubo un conflicto acerca de esto. Ahí en Hechos 15, miren, Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escuchen, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero ojo, ¿cuál era la diferencia aquí? Estos no estaban tratando de sacar provecho de eso. Aquí había una transición donde vemos que
Se estaban añadiendo apenas los gentiles a la iglesia y a algunos judíos les estaba costando trabajo entender la obra que Dios estaba haciendo y pensaban que tenían que seguir guardando algunas cuestiones de la ley. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ven cuál era la problemática? Pero ¿cuál era la diferencia de estos? Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, eran bebés en Cristo. Había una confusión en eso y se estaba aclarando. Pero los de Creta estaban haciendo negocio con ello deliberadamente. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto y después, fíjese, de mucha discusión, no poquita, mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes bien saben como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ojo, a gentiles incircuncisos recibieron los mismos privilegios que ellos. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni sus padres, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ¿quién ha podido ser justificado por guardar la ley? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día del reposo. Esto pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, escuchen bien hermanos, no imponeros ninguna carga más que estas cosas, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Hermanos, a propósito leí todos estos versículos. No encontramos en ninguna parte de lo que leímos que los apóstoles le dijeran a los gentiles que tenían que judaizarse, que tenían que circuncidarse para ser salvos, que tenían que guardar el sábado, que tenían que dejar de comer carne de puerco y esas cosas, y que tenían que hacer obras para la salvación. ¿Están conscientes de esto? Era un asunto que se trató desde la iglesia naciente, hermanos. La salvación es solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por obras. Estamos completos en Él. Entonces estos judíos enseñaban que la salvación requería de esto. Pero escuchen, hermanos, eran maestros legalistas.
A la gente, fíjese, ¿y sabe por qué tienen éxito? Porque a la gente le gusta y siente que necesita de reglas religiosas rígidas para sentirse bien consigo mismo, en lugar de ir vacíos a la cruz para depender de Cristo. Esa es una realidad. Por el sentir que ganamos el favor, por sentir que ganamos el favor de Dios, por cumplir reglas, eso nos insta al orgullo. Pero recurrir a la gracia nos humilla. La gente se siente más a gusto que le digan, mira, tú por usar falda, tú por guardar el sábado, por no comer carne de puerco, por circuncidarte, por esto y por aquello, ya eres más santo y eres mejor que los demás y eres salvo. A la carne le gusta eso porque de alguna manera hay un mérito en nosotros y yo cumplí, yo lo logré, por mí. Pero la realidad es que nada de eso nos salva, hermanos. Es por la gracia. Solo por la gracia, solo por la fe en Cristo. Ahora, cuidado, porque hay dos extremos. Por un lado tenemos maestros legalistas, ya lo vimos en Hechos 15, pero por el otro lado también hay tristemente maestros antinominianos, es decir, que enseñan el libertinaje. Entonces, como solo es por fe, por la gracia, tú dale que de todos modos eres salvo. Bueno, ese es otro extremo que también Pablo combatió ahí en en Romanos capítulo 6. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. Versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, hay dos extremos que evitar: el legalismo y el antinomianismo. Por un lado, el libertinaje, de creer de que porque ya soy salvo y la gracia de Dios ya me salvó, puedo vivir como sea y no me afecta. Eso es un error. Y por el otro lado es, tengo que guardar cosas, tengo que guardar reglas, tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello, y que pensar que nuestra salvación depende, o el favor divino depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Esos dos son errores garrafales, hermanos, que los falsos maestros aprovechan de eso. Porque lo que Pablo quiere enseñarle a Tito y a la iglesia aquí, capítulo 2, versículo 11 en adelante, que es el corazón de la carta, el equilibrio perfecto que produce la gracia salvadora. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué creen, hermanos? No necesitamos caer en el legalismo para vivir en pureza y santidad. La gracia salvadora, la gracia pura, la palabra de Dios, el conocimiento de nuestro verdadero Señor Jesucristo produce vidas piadosas. La gracia nos capacita para vivir en verdadera pureza y santidad. El legalismo solamente te va a hacer soberbio creyendo que por cumplir reglas religiosas eres mejor que los demás. El antinomianismo, el libertinaje te va a hacer, no, pues tú nomás ve a la iglesia y ya hiciste una oración y ya crees en Jesús y puedes vivir como sea, no pasa nada. Son dos extremos equivocados. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que por amor, porque hemos sido perdonados, hemos sido salvados por un Dios 3 veces santo, y nosotros somos tan pecadores que merecemos el infierno, y Él nos ha amado tanto, por amor queremos vivir en santidad para ese Dios glorioso que nos salvó. Y es a donde nos va a llevar la gracia. A vivir una vida diferente, transformada, que manifiesta a Cristo y que puede dar evidencia de la gracia de Dios, que Dios obra y transforma nuestros corazones y nuestras vidas para su gloria solo a través del Evangelio. No necesitamos caer en el legalismo ni en el libertinaje para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, si nos revestimos de la gracia de Dios, si nos sumergimos en conocer a ese Dios lleno de gracia y de gloria, que vino y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Vaya a los pies de la cruz para que usted se pueda revestir de esta gracia. No se puede vivir esto sino solo a través de el Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros. Fuera de esta obra, nadie podemos vivir de esta manera. El verdadero Evangelio produce esta obra de gracia, hermanos. Una vida piadosa. Los líderes tenemos la responsabilidad de cuidar a la iglesia de estos falsos maestros que tienen estas características. Pero también usted es responsable de orar y de velar por la iglesia, y que de cuidar nuestros corazones, que no seamos seducidos por estos falsos maestros y falsas doctrinas. Que el Señor nos ayude a vivir para su gloria. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, porque nos advierte, nos exhorta, nos reprende, pero también nos anima y nos das la seguridad de que solo por tu gracia podemos ser transformados a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz.
Su obra es suficiente para nosotros, solo por la fe en Él, solo por la gracia tuya, Señor, solo por esa obra preciosa en la cruz, nosotros hemos sido salvos, somos preservados por ti y solo por esa gracia, Señor, podemos vivir vidas piadosas. Revístenos de esa gracia que no solo que nos ha salvado, sino que nos transforma para vivir vidas piadosas y que manifiesten tu gloria en este mundo de tinieblas y podamos así tener una iglesia saludable y por lo tanto un evangelismo eficaz a aquellos que nos rodean. Bendice a tu pueblo, Señor, y cuídanos y libra nuestros corazones de todas estas características pecaminosas que distinguen a los falsos maestros y cuídanos y ayúdanos a proteger la iglesia por amor a ti. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entonar un himno.